comenzar a grabar, perdón la demora, tenían problemas de internet con la red de la universidad. Vamos a ver hoy día entonces derivadas direccionales, ¿ya? Avísenme porfa si vuelvo a tener algún lag o cosas de ese tipo. Ya, la derivada direccional, ¿sí? Hemos visto que en una función de varias variables se pueden obtener los cambios respecto a sus n variables, ¿ya? Es decir, yo puedo derivar, si la función tiene dos variables, yo puedo derivar con respecto a x, con respecto a y. Voy a hacer un diagrama acá para que se entienda lo que estoy hablando. Entonces, yo tengo acá el eje X y el eje Y. ¿Ya? Voy a hacer en 3D. Tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? Entonces, nosotros calculamos las derivadas. Voy a dibujar una función aquí, cualquier función. ¿Sí? Una función de ese tipo. Y nosotros en un punto le calculamos las derivadas, ¿cierto? Entonces dijimos, mira, en ese punto tiene derivadas con respecto a x, que es cómo varía en x, y tiene derivada con respecto a y, que es cómo varía en y. Pero como estamos en el plano, tengo más derivadas, ¿cierto? Yo puedo derivar en otra dirección que no sea la dirección x con x y la dirección y. O sea, podría, por ejemplo, ¿en qué derivada podría derivar en qué dirección podría derivar en este caso, por ejemplo, Fabián? Fabián Urra. En la diagonal, ya. ¿Qué dirección sería esta? Voy a marcar. El Fabián me dice, profe, ¿puede derivar en la diagonal? No puedo derivar hacia arriba, Fabián, porque tengo que derivar con respecto a las variables. Entonces no puedo derivar como en el eje de Z porque esa es la variable independiente. Tiene que ser como en el plano. ¿Ya? Entonces, en esa derivada, ¿qué dirección es esa que sería diagonal? ¿Qué dirección es? Primero, antes de ver esa dirección, ¿qué dirección tiene la derivada con respecto a X? Estamos hablando de dos variables. ¿Qué dirección tiene esa derivada? Me refiero con dirección, ¿qué vector es? ¿Qué vector es esa derivada? Ya, pero cuando derivo solo en la dirección X, el vector es el 1,0, ¿cierto? Estoy derivando solo en la dirección X. Cuando derivo en la dirección Y, ¿qué dirección es? Cuando derivo en la dirección Y, 0,Y. Súper. Entonces cuando derivo en la diagonal, ¿qué dirección es? 1,1, ¿cierto? Esa es la dirección si yo derivo en la diagonal. Entonces yo acá puedo derivar en la dirección que se me ocurra. ¿Ya? Evidentemente, cuando yo derivo en la dirección X, ¿cierto? Lo escribimos de esta manera. Si derivo en la dirección X, nosotros lo estamos escribiendo como la derivada de f, ¿sí? Con respecto a X. Entonces estoy derivando en esa dirección. Estoy derivando en la dirección 1,0. ¿Ya? Pero también puedo derivar en la dirección 1,1. No tengo cómo escribirlo, así que lo vamos a escribir de esta manera. Voy a escribirlo como la derivada de la función f en la dirección 1,1. ¿Sí? Esa va a ser la derivada direccional. Es la derivada en la dirección 1,1. Nosotros vimos las derivadas clásicas, que son las derivadas con respecto a x, las derivadas con respecto a y, la derivada con respecto a z. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Gracias, Fabián. Oye, el resto parece que no les gustan mucho las clases sin iPad. Como que se me desconectaron varios. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La derivada de f con respecto a u va a ser la misma definición de siempre, salvo que le voy a sumar h en la dirección u. ¿Sí? Le voy a estar sumando h en la dirección u, que es distinto a lo que estábamos haciendo antes con las derivadas.
¿Ya? Ahora, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, vamos a tomar una función fácil, ¿ya? Tomemos la función f ejemplo. La sea f de x, y igual a x más y. ¿Ya? Esa va a ser la función. Entonces dice, se puede obtener los cambios de respecto a sus n derivadas, sin embargo existen otras direcciones, que es lo que estamos hablando. Ya definida en la dirección unitaria, o sea, tengo que calcular la derivada en un vector unitario. Entonces, sea esa la función, vamos a considerar u, considere el vector u, igual tiene que ser un vector unitario, entonces voy a considerar 1, el vector va a ser este. 1 partido en raíz de 2, 1 dividido en raíz de 2. ¿Cuáles son los vectores unitarios? Recordar. ¿Cuáles son los vectores unitarios? ¿Cuándo un vector es unitario? ¿Fabián, recuerdas cuándo un vector es unitario? ¿Qué tiene que pasar para que yo diga que un vector es unitario? Perdón. Lo del litongo. ¿Qué cosa es litongo? No, dos vectores son ortogonales cuando el producto punto da cero. ¿Ya? Un vector es unitario, ¿sí? Si la norma del vector es 1. Esos son los vectores unitarios. Si la norma del vector es 1, entonces el vector es unitario. ¿Ya? Entonces, por eso necesitaba un vector unitario. ¿Ya? Perfecto. Entonces, calculemos la derivada. ¿Ya? La derivada de f con respecto a u. Entonces, la derivada de f con respecto al vector u va a ser igual al límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0, de f, ¿sí? Y aquí lo voy a escribir así mejor. Borrar. De f, ¿cierto? Fabián, o sea, Daniel, se te cae internet a cada rato, ¿no? De f de x, y. Daniel, ¿está ahí o no? Ya, parece que no. Menos, perdón, más h, ¿sí? En la dirección u. O sea, más h en esa dirección. Esto menos f de x, y. ¿Ya? Entonces, esto va a terminar siendo h, que era 1 partido en raíz de 2. ¿Sí? 1 partido en raíz de 2. Todo esto dividido en h. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que esto es f. ¿Sí? Esto va a ser f. No voy a escribir a cada rato la palabra límite, pero va a ser f de x más h raíz de 2. ¿Cierto? H raíz de 2, coma, y más h raíz de 2.
¿sí? Menos f de x, y. ¿Ya? Y todo esto dividido en h. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Fabián se entiende? Ya. Voy a borrar acá arriba para seguir acá. Ya, f, ahora la voy a evaluar. Entonces eso es igual al límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0. Oye, el lunes llega mi lápiz, así que espero que esto no pase el martes. Ya, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Eso es, la f lo único que hacía era sumar. Entonces x más h partido en raíz de 2, ¿sí? Más y más h partido en raíz de 2, menos x, menos y todo esto dividido en h. ¿Sí? Ahí sí. Y aquí evidentemente SX se va con SX, SY se va con SY. Entonces me queda que esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De h partido en raíz de 2, bueno, de 2, h partido en raíz de 2, partido en h. Se van las h y eso me queda 2 partido en raíz de 2. ¿Sí? Ahora, tiene que haber una forma más fácil de calcular las derivadas direccionales, porque si no, cada vez que quiera hacer las derivadas direccionales voy a tener que calcular este límite. ¿Sí? Entonces debe haber una manera un poco más sencilla de calcular esta derivada direccional. Y la verdad es que sí. Antes de pasar a eso, les voy a dar un minuto para que puedan copiar. ¿Terminaste de copiar, Fabián? Javi, ¿está ahí, Javi? Astrid. Astrid, este semestre va a ir muy bien. Sí, profe, yo estoy acá. Ya, súper. Ya. Perfecto. Entonces lo que les decía, tiene que haber una manera más sencilla de calcular estas derivadas direccionales que no sea con el límite. La verdad es que sí. Afortunadamente, si la función es diferenciable, la derivada direccional puede ser representada mediante su gradiente. ¿Ya? Es decir, la derivada direccional es este término por el vector u, producto punto entre el vector. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿quién es el gradiente? ¿Qué representa este triángulo invertido F? El gradiente es un vector que contiene toda la información de las primeras derivadas. ¿Ya? Entonces el gradiente contiene toda la información de las primeras derivadas. Ese de ahí es el gradiente. De esta manera, en el caso de dos variables, podemos expresar la derivada direccional de esta manera, solo si estamos en el caso de dos variables. Vamos a ver un ejemplo. Espero. Ya, ejemplo. Entonces, tenemos la función f de x, y igual a x cuadrado y cuadrado. Encuentre la derivada direccional en la dirección u en el punto 1,1. Entonces, primero, ¿el vector u es normal? Eso es lo primero que nos vamos a preguntar. El vector en el cual la dirección, mejor dicho, ¿cierto? La dirección en la que quiero derivar es un vector unitario. Ya, esa es la primera pregunta. ¿Qué tendría que hacer para confirmar si es unitario? Fabián, ¿qué hago para confirmar? Le calculo la norma. Entonces calculemos la norma, voy a cambiar el color. Calculemos la norma al vector u.
Entonces, ¿quién es la norma de U? La norma de U es igual a la norma de 1,2. Eso es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Y eso es igual a la raíz de 5. Por lo tanto, ¿es unitario? ¿Es un vector unitario? No. ¿Cierto? No es unitario porque la norma no me dio 1. Entonces, como no es un vector unitario, utilizaré un vector que esté en la misma dirección, pero que sea unitario. ¿Qué vector está en la misma dirección, pero es unitario? Lo voy a llamar vector B. Y el vector va a ser el mismo vector, es decir, 1,2. Ya va a ser el mismo vector, pero dividido en su norma. O sea, voy a utilizar este vector de acá. Perfecto. Entonces ahora sí tengo un vector unitario. Lo segundo es calcular el gradiente. ¿Ya? El gradiente es este triángulo invertido. El gradiente de la función es un vector, ¿sí? El gradiente de x, y es un vector que contiene en la primera componente las derivadas de la función con respecto a x, ¿sí? Y en la segunda componente la derivada de la función con respecto a y. El gradiente tiene tantas coordenadas como derivadas tenga, porque el gradiente de R3, por ejemplo, ¿cuál va a ser el gradiente de una función que está en R3, Fabián? ¿Cómo va a ser el gradiente de una función que está en R3? Esta está en R2, por eso el gradiente tiene dos componentes. La derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Pero si estuviera en R3, ¿cómo sería el gradiente, Javi? Yo creo que la derivada de f partiendo en la derivada de z. Le tendría que agregar esa, ¿cierto? Sería la derivada de f con respecto a x, coma la derivada de f con respecto a y, coma la derivada de f con respecto a z. Perfecto. ¿Ya? Entonces voy a calcular el gradiente. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x en este caso? Esta es la función que estamos usando. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? 2x, no, la derivada de una constante es 0, entonces simplemente 2x, Fabián. Porque cuando derivas el y cuadrado con respecto a x, es una constante, así que la derivada de esa constante es 0. Y la derivada con respecto a y, entonces sería 2y. ¿Ya? Perfecto. Ahora, lo tercero, voy a evaluar el gradiente, si es que me dan un punto, evaluar el gradiente en el punto que se desea. Es decir, en este caso voy a evaluar el gradiente en el punto 1,1. O sea, voy a hacer el gradiente de la función f evaluado en 1,1. Y esto me va a dar 2,2. ¿Sí? Va a dar un minuto ahí para que copien y después continuamos con la última parte, porque necesito borrar. Me avisan cuando estén listos. Me avisáis tú, Javi. Me voy a guiar por ti. Profe, yo por lo menos ya terminé. Ya, súper.
No puedo borrar ese 5 sin borrar eso. Ya. Y cuarto paso, calcular la derivada direccional. Entonces, ¿cómo voy a calcular la derivada direccional? La derivada direccional en la dirección U, ¿sí? O sea, la dirección B en este caso, porque la dirección U no la puedo usar, es igual al gradiente de la función evaluado en el punto ¿sí? Producto punto con el vector B. Es decir, esto va a ser 2,2 producto punto con 1 partido en raíz de 5, 2 partido en raíz de 5. Y el producto punto se suma componente, se multiplica componente a componente, es decir, es 2 dividido en raíz de 5 más 4 dividido en raíz de 5. O sea que esto es 6 dividido en raíz de 5. Ya está listo el ejercicio. Acabo de calcular la derivada, ya no con respecto a x, ya no con respecto a y, sino que la derivada en la dirección 1,2. Ahí está, ahí, Javi, cuando esté lista. Ya, profe, lista. Perfecto. Fabián, ¿se entiende hasta aquí? Astrid, ¿se entiende hasta acá? Yo voy bien, profe. Ya. Ahí está hecha completa el ejercicio. ¿Sí? Ok. Ahora, además, necesito, ¿sí? Voy a ver cómo derivar de forma implícita. ¿A qué me refiero con derivar de forma implícita? Y voy a escribir aquí, antes de partir con la materia, una parte que voy a llamar motivación. ¿Ya? Ya. Voy a tener aquí, nosotros sabemos, ¿cierto? Me cambio el color. Ya. Sea z igual a f de x, y. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esta función. Z más logaritmo de z igual a x más y. Y le digo, chiquillos, necesito que calculen la derivada de z con respecto a x. Y vamos a tomar otro ejemplo. ¿Ya? Sea z, nuevamente, sea z igual a f de x, y. Y voy a escribirle z igual a x más logaritmo de y. Son dos funciones distintas. Y a ambas funciones, yo les voy a decir, chiquillos, quiero que me calculen la derivada de z con respecto a x. ¿Cómo queda la derivada de z con respecto a x de la función que tengo a mano izquierda?
Fabián, no, po. Quiero derivar esto con respecto a x. Entonces la derivada del x es 1, perfecto. Pero la derivada del logaritmo de y con respecto a x, ¿cuánto es? La derivada de este logaritmo 0. con respecto a x es 0, porque la y es constante cuando derivo con respecto a x. ¿Ya? Ojo ahí, Fabián, porque no te equivocaste, es lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Entonces, no, ya sé. Ya. Es 1. Ahora, ¿pueden calcularme la derivada de z con respecto a x al costado izquierdo? ¿Cuánto da o por qué no la pueden hacer? Astrid, Javi, Fabián. ¿Cuánto da la derivada de z con respecto a x al costado izquierdo? ¿O no la puedo hacer? Hay que despejar, Profe, ya, tendríamos que despejarse, eso iba a decir. hay que despejar z también dice la Astrid, pero no se puede despejar z, ¿cierto? O sea, No. como que, ¿cómo voy a despejar z? Si en un momento está como dentro del logaritmo, después está afuera, como que no, ahí hay algo raro. Entonces, efectivamente, cuando yo tenga funciones de este tipo, es que voy a usar las derivadas implícitas. Porque digo, ya, perfecto, yo sé derivar, pero aquí no puedo calcular la derivada porque el z no está despejado. ¿Podría despejar z? Sí, aquí sí se puede despejar z porque efectivamente esto, tal vez el logaritmo de Euler elevado a z por logaritmo de más logaritmo de z, y tal vez ahí algo se puede hacer para despejar z. Fácil no se ve de despejar. ¿Ya? Entonces, cuando tenga funciones de este tipo, es que yo voy a querer usar el teorema de la función implícita. Porque quiero derivar, pero no sé cómo derivarlo porque la función no está despejada. Entonces, ¿qué dice el teorema de la función implícita? Piensa que tienes una función f que está contenida en R3, ¿ya? O sea que tiene tres variables. Una función que es continuamente diferenciable en el punto x0 y 0, z0. O sea, la función es diferenciable en este punto. Es diferenciable en ese punto. Eso quiere decir que en ese punto yo puedo calcular las derivadas parciales. Cualquier vector tal que la función evaluada en el punto me dé exactamente 0. ¿Ya? Si existen las derivadas parciales de f en ese punto y además la derivada parcial de f con respecto a z es distinta de 0, entonces yo podría decir que z se puede escribir en función de x, y. Es decir, se puede despejar z en función de x, y. ¿Ya? Entonces esa va a quedar definida como la función implícita en su entorno. Voy a borrar acá abajo. Esto quiere decir que la derivada de z con respecto a x va a ser menos fx partido en fz, y la derivada de z con respecto a y va a ser menos fi fz. Entonces, chan, chan. Chicos, me acaba de aparecer un mensaje de conexión inestable, denme un minuto. Ya, ¿se me cayó internet o siguen ahí? Se me cayó internet. ¿Alguien me puede hablar? Que no sé si se me cayó, se cortó. ¿Pero todavía se escucha? Sí, profe, yo la escucho. Sí, profe, se escucha. Ya, perfecto. Ya, me cambié de red. Ahora volví a la red normal. Creo que ya se arregló. Ya. Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo que estábamos tomando, el que no pudimos derivar. Entonces, el ejemplo era z más logaritmo de z igual a x más y. Entonces, ¿qué función puedo yo tomar de tres variables y que sea siempre 0? ¿Qué función f de x, y, z siempre es 0? Y tiene tres variables.
Miren la función antes descrita. Fíjense que z más logaritmo de z menos x menos y es siempre 0, ¿cierto? Siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué siempre va a ser igual a 0? Porque lo único que hice fue pasar el x restando para un lado y el y restando para un lado. Fíjense que esto es lo mismo que decir, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo que decir z más logaritmo de z igual a x más y. O sea, igual menos x menos y igual a 0. ¿Sí? Exactamente lo mismo, se ve, ¿o no? Por lo tanto, esa función tiene tres variables, la variable x y z, y siempre es una función que está igualada a 0. Ahora, voy a calcular las derivadas parciales. No sé si lo habíamos dicho, pero fx, con esa x abajitos, es lo mismo que la derivada de f con respecto a x. Es otra forma de escribirlo. ¿Ya? Entonces, esta que está acá, fz, ¿qué es fz? Es f sub z. Es la derivada de f, pero con respecto a z. ¿Sí? Entonces, calculemos la derivada, calculemos fz, porque además necesito que fz sea distinto de 0. Entonces, ¿cuánto vale fz? Fabián, no te voy a dejar tranquilo con las derivadas parciales. ¿Cuánto vale la derivada parcial con respecto a z de la función f de x, y, z? No, casi. 1 menos 1 partido en z. ¿Sí? Pero lo otro está bien. Te faltó solo el signo. Porque, no, tenés razón tú. Yo me equivoqué en un signo. Este era más. Y ese es más. Ahí sí. Ya, perdón, Fabián. ¿Ya? Entonces esto siempre es distinto de 0. Fíjense que eso siempre es distinto de 0. Perfecto. Entonces yo les había pedido la derivada de z con respecto a x. Y aquí me dice, mira, me da una fórmula. La derivada de z con respecto a x sí se puede calcular porque tienes una función que es igual a 0 y además la derivada de f con respecto a z es distinto de 0. Entonces yo puedo calcular las derivadas implícitas y va a ser simplemente menos fx dividido en fz. Por eso necesitaba que el fz fuera distinto de 0. Fabián, ¿cuánto vale menos fx? ¿Cuánto vale fx? La derivada de f con respecto a x. ¿Cuánto vale? Menos 1, perfecto. Dividido en 1 más z. Entonces esto es igual a 1 dividido en 1 más 1 partido en z. Esa va a ser mi derivada implícita de f de z con respecto a x. ¿La puedo encontrar? Sí, porque según el teorema de la función implícita, construí una función de tres variables que fuera igual a 0. Además, me cercioré que la derivada de f con respecto a x fuera distinta de 0 y entonces yo puedo definir las derivadas implícitas. Me avisa alguien, Javi, cuando ya termine de copiar. Ya, profe. Ya.
Perfecto. Tomemos entonces acá otro ejemplo. Tengo la función f de x, y, z, que es x al cubo más y al cuadrado menos Euler z. Determina el conjunto donde f se define a z como una función de x, y como función implícita y encuentro la derivada de z con respecto a x. Entonces, ¿cuándo puedo despejar z acá? Primero, ¿cierto? Cuando la función es igual a 0. Entonces, lo primero que debería decir es, bueno, mira, lo puedo hacer cuando la función sea igual a 0. Y además, cuando la derivada con respecto a z sea distinto de 0. Entonces, en ese caso, yo voy a poder calcular la derivada de z con respecto a x de la misma manera de siempre. ¿Ya? Ahora, sea la ecuación x y x z cuadrado igual a y z. Encuentre los puntos donde la ecuación define a z como una función implícita y encuentren esa derivada. Vamos, calculen esa derivada, les doy un par de minutos. Perdón. ¿Qué tengo que hacer primero? Igualar a 0, encontrar una función f grande que sea igual a 0. Ya, ¿cuál sería esa función f grande, Fabián? Escríbelo en la pizarra. ¿Todos pueden rayar mi pizarra? Perfecto. Súper. Ya, primer paso hecho. Segundo paso, ¿cuál es, Javi? El Fabián construyó la función f. Fíjense que aquí hay cosas distintas. Construyó la función f. ¿Ya? Entonces el Fabián dice, ya, la función f grande de x, y, z va a ser igual a xy, xz cuadrado menos iz. Ya, esa es la función f grande. ¿Qué hay que hacer ahora, Javi? Ahora hay que derivar respecto a z y después respecto a y. Ya, hay que derivar con respecto a z para asegurarme que esa derivada es distinto de 0. ¿Sí? Entonces voy a derivar con respecto a z, porque el teorema de la función implícita pide dos cosas. ¿Ya? Pide que la función sea 0 y pide que la derivada con respecto a z sea distinta de 0. Esta derivada con respecto a z me queda 2xz menos y, ¿cierto, Fabián? Perfecto. Y el tercer paso ya es calcular la derivada, ¿cierto? Tercer paso, ahora sí. Entonces digo, perfecto, la derivada de z con respecto a y, ¿sí? Es siempre la misma fórmula, es menos f e i, en este caso, dividido en fz. ¿Y cuál es la derivada de z con respecto a i, Fabián? La derivada de f con respecto a i, perdón. La derivada de f con respecto a i, perfecto, es x menos z. X menos z dividido en 2xz menos y. Y ahí ya está listo el ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No por mi parte, dice el Fabián. Javi, Astrid.
No, profe. ¿No? Yo tampoco, Recuerdo. profe. Ya, súper chicos. Los dejamos hasta acá entonces. Esta clase parece que está más corta. Y a ver, voy a borrar todo lo que hicimos. Ahí está. Sí, obvio, Fabián, me queda un minuto, así que pregúntame no. ¿Para cuándo es es la prueba de cálculo, me imagino? Ah, las preguntas de cálculo del proyecto, ¿eso? El próximo miércoles laboratorio. Ya, súper. Hablamos entonces, que les vaya súper. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igualmente.